Kybalión. Al hablar de Kybalión, hablamos de sabiduría, que no tiene edad, ni tiene tiempo. Y en este vídeo, te explicaré de dónde viene esa sabiduría. El nombre de Hermes es muy importante en esta historia. No se sabe si fue un dios para los griegos, el dios Tod, o un hombre de carne y hueso como tú y yo, o al menos un ser elevado encarnado en esta tierra. Hermes se remonta a tiempos mucho antes de los faraones y sus pirámides. De hecho, la leyenda nos narra que la tabla esmeralda, que se calcula con una antigüedad de 3.500 o 4.000 años, no contiene solo estos 7 principios, sino más. Fue encontrada en las manos de Hermes en su tumba. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los principios herméticos son más de 7. Pero los 3 iniciados, que son los autores de este libro, sintetizaron estos principios a 7, los cuales yo considero que son los básicos y más importantes. Aunque hay muchas hipótesis de quiénes son estas personas, realmente no se sabe nada de ellos, ya que prefirieron el anonimato. Sigamos. El primer principio. El principio del mentalismo es el principio número 1. Este principio dice que el universo es mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el universo se divide en 2. Donde se encuentra lo manifestado como los objetos, lo que podemos tocar, oler, y lo no manifiesto, que es la esencia, donde se genera todo. Y es en esta esencia donde nos vamos a enfocar en este principio. Esta esencia, para poder manifestarse en los planos materiales, necesita un instrumento al cual nosotros le llamaremos puente. Y este puente es a lo que nosotros le llamamos mente, que no es el cerebro. Y para poder usarlo a nuestro favor, en este principio lo que debemos aprender es lo siguiente: el papel fundamental de la mente en la creación y percepción de la realidad, así como la conexión intrínseca entre la mente individual y la mente universal que subyace en todo. El segundo principio es el principio de la correspondencia. Establece que hay armonía entre el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Significa que todos los planos de existencia están conectados y en correspondencia. El macrocosmos se encuentra en el microcosmos y viceversa. Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la Tierra reflejan lo mismo. Es decir, hagamos lo que hagamos en el nivel micro, lo haremos en el nivel macro. Incluso los hábitos más pequeños influyen en nuestro comportamiento. Al hacer cualquier cosa, también haremos todo. Si descuidamos un área de nuestra vida, lo más probable es que el resto de las áreas también se vean afectadas. Este principio sería equivalente al concepto del yin y yang en el taoísmo. El tercer principio es el principio de vibración. Este principio afirma que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más pequeña forma de materia, todo está en vibración. Entre más alta, más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Este principio sería equivalente al concepto del flujo del ki en el taoísmo o el prane en el hinduismo. El cuarto principio es el principio de polaridad. Es un principio muy fácil de entender. Has escuchado anteriormente la frase: es muy fácil pasar del amor al odio. Esto se debe a que estos dos extremos, aunque son muy distintos entre sí, siempre los une el mismo fenómeno. O sea, se podría decir de otra forma que nacen de las mismas fuentes. ¿Cómo veis, mis queridas mentes, hasta ahora?
Son principios fáciles de comprender y de aplicar a la vida. El principio número 7. Es el más importante de toda la lista. Quédate hasta el final, para conocerlo. Continuamos con el quinto principio. El quinto principio es el principio del ritmo. Este principio va unido al principio de polaridad. Siempre que haya una acción habrá una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos. En el progreso como en la decadencia de las naciones. Y, finalmente, en los estados mentales del hombre. Nos indica que no importa que tan mal esté tu vida, puede mejorar. Todo fluye y refluye. No siempre podemos ganar ni perder, porque debe existir un balance. Pues no todo perdura, al contrario, todo cambia, todo vibra, fluye y refluye. El sexto principio es el principio de causa y efecto. Este principio afirma que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Nada ocurre casualmente. La suerte es una palabra vana. Este principio encierra la verdad de que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida. Que el fenómeno es continuo, sin soluciones de continuidad. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega o ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Y llegamos al séptimo principio. El principio de género, para mí el más importante de esta lista. Este principio se puede definir rápidamente como lo masculino y lo femenino, lo cual se encuentra en todo. Por supuesto, tiene que ver mucho con la sexualidad. Pero no quedarse ahí, porque nos podemos perder de mucha sabiduría. Todos tenemos algo de estas dos fuerzas, tanto de lo femenino como lo masculino. Hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Pero la clave es aprender a usarlas a tu favor. Y por supuesto en equilibrio. Y si por supuesto hablo de estos grupos sociales de empoderadas o empoderados, que lo único que hacen es irse a un solo polo. Ya que si desde lo masculino le damos valor a lo femenino, se nos abre el mundo de nuevas posibilidades. Como por ejemplo la intuición, la creatividad, la sensibilidad, la inspiración. Y si de lo femenino nos abrimos a lo masculino, disfrutamos de habilidades como liderazgo, valentía, fuerza, entre muchas otras. Recuerda que cuando hablamos de Hermes, hablamos de una de las personas más grandes que ha pasado por nuestra humanidad, con muchísimas aportaciones que, hoy en día, se siguen aplicando. Antes de terminar, recuerda suscribirte, si no quieres perderte ningún vídeo de mi canal. Y ya sabéis, queridas mentes, despierta tu sabiduría y nos vemos pronto. Chao, chao.